los estudiantes llegando a la situación de aula sin casi nada en la cabeza, por eso la idea como mentalista, y con la pretensión y casi ingenua de que a través de la transmisión todas esas cabezas iban a ser igualmente completadas, llenadas, etc. Entonces, desde esa primera idea, lo que va a hacer justamente el constructivismo es sentar tal vez la idea más medular, que es justamente esto que inicialmente se llamó ideas previas. Nosotros vamos a mostrarles un poco cómo fue la evolución de esta aceptación de que los estudiantes vienen con muchas informaciones y muchas ideas interesantes en la cabeza. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es una situación real en la que un profesor, una profesora bien intencionada y reconociendo que el constructivismo indica o nos señala o nos intenta mostrar que no podemos pensar que los estudiantes vienen desprovistos de todo conocimiento, entonces alertado o alertada de esta, este profesor decide indagar un poco las ideas que tienen sus estudiantes el primer día, no el primer día de clase, podría ser el 14 de agosto, el primer día que va a dar el siguiente tema. Entonces voy a compartir. Ajá, me encantaría poder, ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense que por alguna razón pongo nada más que las ideas de los estudiantes, después vamos a ver un poco en la segunda parte de esta clase, vamos a ver por qué pongo solamente las ideas y no pongo las ideas previas. Bueno, un poco, entonces, lo que les decía es, vamos a analizar el instrumento que este profesor o profesora bien intencionada construye para indagar cuáles son aquellos saberes con los que asume que sus estudiantes llegan a la situación de aula. Y la situación es que está por trabajar con un proceso que está en todos los currículos de todas las jurisdicciones del país, y repetido varias veces a lo largo de la escolaridad, que además lo elegí porque, si bien es específico de las ciencias naturales, de la biología, quiero decir, bueno, las otras ciencias naturales pueden comprender los procesos que involucra proceso, valga la redundancia, metabólico. Entonces, este profesor, este docente, elaboró un instrumento que pretende recabar información acerca de cuánto saben los estudiantes respecto de las etapas de la fotosíntesis, se identifican cuál es la función que tiene el sol en el proceso, qué se obtiene al final de la fotosíntesis como resultado, y cuáles son los organismos vivos que realizan fotosíntesis, y en tal caso, cuál es la denominación que la biología les da. Entonces, construido este instrumento y pasado a un grupo heterogéneo de estudiantes, el análisis que realizamos es cómo sería, ahí lo puse para que lo tengan en cuenta, cómo podría ser respondido por el estudiante promedio que llamamos como el buen estudiante, el que anda por la escolaridad sin sobresaltos o sin mayores sobresaltos, que más o menos anda siempre con notas destacadas, que no tiene ¿cómo se llama? Que no tiene dificultades para comprender o para resolver las cuestiones. Entonces, bueno, un estudiante exitoso, o un estudiante, diría que, podría decir que respecto de la primera pregunta, reconoce como etapa luminosa y etapa oscura, o bueno, podría decir foto o quimiosintética, que la función del sol es hacer la fotólisis o romper las moléculas de agua, que los resultados son glucosa y oxígeno, podría decir algún otro hidrato de carbono, y que estos organismos que son capaces de realizar eso son todos aquellos que tienen pigmentos, no necesariamente clorofila, que le permite captar la energía solar, y que en general se los llama autótrofos. Uno podría decir que
un estudiante que en general entra en la categoría de, bueno, estudiantes que son más o menos solventes, podrían resolver esto. Ahora, ¿qué pasaría con aquellos otros estudiantes? Aquellos que, bueno, en tanto se nos presenta a nosotros como caja negra, no sabemos las razones, pero sí lo que sabemos es el resultado de sus desempeños, y que en general tienen tropiezos, o no aprueban, o tienen que recurrir a recuperatorios, o no recuerdan, o no realizan las tareas. Digamos, bueno, como la descripción general de estas características que parecen ser comunes a estos estudiantes que son como poco exitosos. Entonces, esta podría ser los resultados que obtuviera de un grupo, dentro de este gran grupo que fue sometido a la indagación, que bueno, respecto a la pregunta 1, se hace solamente de día, porque bueno, se supone que de noche las plantas se dedican a respirar, todo el día estuvieron haciendo fotosíntesis, a la noche respiran. Bueno, que la función del sol es iluminar el planeta, y incluidas en el planeta podrían ser las plantas. El resultado final es comida, alimento para ellas mismas y para otros, y los que lo realizan son las plantas verdes. Denle una pequeña mirada, unos segundos, a las respuestas de los estudiantes exitosos y a los poco exitosos. Traten de ver si identifican, no hace falta que me digan nada, pero si identifican cuáles son las diferencias en las respuestas de uno y otro. Bien, entiendo que ya le han dado una mirada, y entonces, en función de esto, yo voy a hacer una afirmación que es sugestiva o provocadora, y es la siguiente: que la calidad de la información que obtiene este profesor o esta profesora que construyó este instrumento para indagar las ideas de los estudiantes, la calidad de esa información es la misma en el caso de los estudiantes exitosos y en el caso de los estudiantes poco exitosos. Entonces, un poco lo que abro es las posibles hipótesis que ustedes podrían plantear para esta afirmación. Escucho. ¿Están ahí o yo estoy sola? Voy a dejar de compartir, para ver si estamos. Estamos. Sí, estamos. Pensé que estaba hablando con la pantalla. Seguí compartiendo, que es bueno para levantar sobre la explicación. Razonar, claro. No, en un primer momento, con el tema de pensar en calidad, ay, perdón, que había apagado mi cámara. Hablar de calidad con respecto a lo que dice un grupo es más específico, no necesariamente habla de la calidad de la respuesta. O sea, no, pero yo pregunté otra cosa, yo pregunté por qué afirmo que la calidad es la misma. La calidad de la información, no dije la calidad de la respuesta. Fíjate, voy de nuevo, comparto, otra vez. La calidad de la información, no la calidad de la respuesta. ¿Entienden la diferencia, no? Quizás es por cómo están hechas las preguntas. A ver, Mariana, ¿qué sería eso? Como que son bastante generales y no logra diferenciar entre uno y otro. No hay un detalle en las respuestas para poder evaluar diferencias entre un grupo y otro. Entonces, la calidad de la información, a ver, Mariana, si te sigo, la calidad de la información es la misma porque no hay detalle, ¿o entendí mal? No, como que la pregunta, cómo está formulada, quizás no presta a permitir, o sea, nosotros deberíamos encontrar diferencias, eso es lo que queremos, entre los estudiantes, y no habría, según lo que responden, una gran diferencia entre los dos grupos. Bueno, ¿y por qué es eso?
Porque la pregunta de 1 a 4, ¿qué tienen según tu hipótesis? A ver si entiendo bien. Es como que no permiten, son como muy generales las preguntas, no... Bueno, entonces ahí entendí, según Mariana, es la generalidad de las preguntas, sí. lo que hace que la información sea igual para buenos y malos alumnos, si acaso se puede hablar de buenos y malos. ¿Quién más? ¿O qué otra idea? Perdón, yo realmente no entiendo a qué nos Sí. referimos cuando decimos la calidad de la información, ni siquiera con la ayuda de Diego lo entiendo. Bueno, voy de nuevo. Yo hice una pequeña descripción de la situación, digo que un profe o una profe, no es lo mismo, va a dar fotosíntesis y advertido o advertida acerca de la importancia que tiene para el modelo constructivista conocer las ideas de los estudiantes, hace un instrumento de indagación. Perdón, hay algo en el chat porque los tengo todos minimizados. No, sigo. Entonces, lo que hace es elaborarse, se construye un instrumento, que es este que les presenté acá, con estas cuatro preguntas, y las pasa a todo el grupo. Entonces, la información que obtiene es de un grupo de exitosos estudiantes contestan posiblemente estas cosas, y otros grupos poco exitosos, o con dificultades, bueno, esa caracterización general que hice, dan este tipo de preguntas. Yo lo que digo es que, a pesar de lo que parecería ser distinto de las respuestas en uno y otro caso, la calidad de la información que ese docente fue a buscar cuando construyó el instrumento, ahí entiendo. Esa calidad es la misma. Porque lo que buscaba era saber qué tenían en la cabeza, y con esto lo obtuvo, por más que no fuera lo que después quería presentar, quizás. O sea, sabe dónde están parados. Sí, eso es otra cosa, sí, tal cual, podría ser que presentara otra cosa. Lo que digo es, lo que se encuentra el tipo, o la profesora, o lo que fuera, es que el tipo de información que encuentra, por eso yo digo, la calidad, se me hace difícil buscar un sinónimo, es la misma. No tiene mucha diferencia en uno y en otro caso. Entonces lo que les pregunto es ¿por qué? ¿A qué le podríamos adjudicar esa situación? Son saberes que los propios estudiantes o encuestados tienen asumidos como que son verdad, ¿puede ser? Sí, pero es tan verdad para el malo o como para el buen alumno. Pareciera como que ¿Y eso? ambos alumnos... Ay, perdón. No, sí, dale. No, que pareciera que ambos alumnos están expresando las mismas cosas, las mismas ideas que ya traían, pero como que los estudiantes exitosos, al ponerlo de manifiesto como con un vocabulario más técnico, por ahí son encasillados dentro del grupo de estudiantes exitosos. Bueno, ¿quién estaba hablando? Florencia. Florencia. Bueno, a ver, Florencia, tiremos de esa punta. Vos decís algo que es interesante y es que es cierto, los exitosos usan una jerga que parece un poco más solvente que los otros. ¿Está bien? ¿Era por ahí? Claro, porque en definitiva vos decís, bueno, dijeron etapa luminosa y etapa oscura, y el otro dijo se hace de día. Si te pones a analizar, dijeron exactamente lo mismo, pero como que uno usó una oración más bonita, entonces por ahí se puede encasillar en la categoría de que sabe más. Ahí está, muy bien. De hecho, las plantas verdes se atreve a hablar de autótrofos. ¿No? Claro. Todo el mundo está de acuerdo en esto que plantea Florencia. Sin embargo, aún así, no puedo estar más de acuerdo con Florencia, aún así digo que la calidad es la misma. La calidad de lo que me permite saber el instrumento, a eso me estoy refiriendo. Este instrumento que construyó este docente da de sí respuestas de muy baja calidad. Una pista es la que dio Florencia. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice que un estudiante puede utilizar el término autótrofo? ¿Qué nos dice eso concretamente? Versus un pibito, una pibita que dice plantas verdes. A ver, pensemos en ese punto. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué puedo decir yo? Sí, de hecho, digamos, lo que yo veo de parecido entre una respuesta o un conjunto de respuestas y el otro, es que en ambos casos, no estoy del todo seguro, pero puedo asumir que comprenden, digamos, qué pasa dentro de la fotosíntesis más allá de la terminología que usen.
Ahora, yo te voy a decir que no estoy de acuerdo, vos defendés porque sí. Yo no estoy de acuerdo con que ninguno de las dos respuestas te me garanticen dan que, la pista de que comprenden. A ver, bueno, también ya está, depende me de cansé de que, compartir. acá me estoy acordando un poquito de algo Escucho. que vimos en, ¿se escucha? Sí, 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 perfecto. Me estoy acordando de A algo ver, que vimos en Didáctica General, que es Nicolás. un textito ficticio que se llamaba La montilación de la traxolina, y era un pequeño texto que después te hacían preguntas que se referían a eso. Se podía contestar con términos cualquiera, que parecían palabras del español y no lo eran. Y estas respuestas pueden estar señalando que alguien se aprendió un texto sobre el tema, eh, con o sin terminología, digamos, y después, bueno, uno es capaz de reproducirlo. Pero eso, digamos, la diferencia que veo entre uno y otro es que uno puede tener más terminología y el otro que no. En fin. Ahí está bien, en eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, por eso te chuseaba a ver qué me contestás vos, es en que use jerga parecida a la científica, de pistas o pautas de que comprende. Fíjense que ahí en el chat alguien, que me fije quién fue, creo que fue Silvia, no hay nadie como sí, Silvia, dice, contesta sin entender. Yo lo que les pregunto es, un estudiante que usa el término, aquellos que hacen su fotosíntesis se los llama autótrofos, esa afirmación, ¿da cuenta de que comprende el proceso fotosintético o da cuenta de que tiene buena memoria? Quiero decir, que diga autótrofo, ¿necesariamente alude a comprensión o podría ser solo buena memoria? Sí, podría ser que está repitiendo algo que vio en años anteriores, pero si le preguntáramos la definición, ok, ¿qué es un organismo autótrofo? No tener ni idea qué va de fondo atrás de la palabra. Yo voy más allá, todavía está bien lo que dice Florencia. El pibito, inclusive, la pibita te podría decir, dícese del individuo autótrofo, aquel que hace, pero que de ninguna manera eso garantiza comprensión. En el otro punto, en los estudiantes menos solventes, que un estudiante diga plantas verdes no significa que sepa menos, simplemente por ahí usó esa categoría, pero puede saber que inclusive hay organismos unicelulares fotosintetizadores. ¿Entienden lo que digo? La calidad es la misma porque ni en uno caso ni en el otro yo puedo con ese instrumento garantizar aprendizaje o comprensión. Lo único que puedo decir es que algunos estudiantes memorizaron y otros no. Pero ni siquiera el estudiante que responde a la perfección podría decir, podría a mí asegurarme que comprenden. Por eso yo lo que decía es que es provocador, porque nosotros solemos tentarnos a pensar que aquellos que usan la jerga científica saben, y eso de ninguna manera es así. Porque si hay algo que los estudiantes aprenden muy tempranamente cuando son incluidos en el sistema educativo, es que aquello que los docentes suelen en general priorizar son los conceptos cerrados y lo más parecido posibles a que los dieron. Entonces los estudiantes aprenden rápidamente que si aprueban, si memorizan, aprueban. ¿Se entiende? Sí, exacto, aquello. Entonces, lo que trato de decir es, ¿cuál es el problema? El problema es el instrumento. Ese instrumento de indagación, que luego se los vamos a subir, es el ejemplo más cabal de aquello que ustedes no tienen que hacer. Probablemente sea el peor instrumento posible. ¿Por qué? Porque lo único que permite, a lo único que apela o apunta, es al contenido conceptual, el concepto de algo, no cómo algo sucede, no cómo es un proceso, que sí nos podría permitir que alguien, entender que alguien, o saber que alguien comprende. ¿Ven la diferencia? Yo puedo decir que es la fotosíntesis, dícese del proceso que es tal cosa. Si le pregunto a un estudiante cuál sería la consecuencia de que no hubiera más plantas en el planeta, eso no se responde en memoria. Y esa respuesta me permitiría identificar cuánto sabe el estudiante respecto de eso. Eso sí
es una buena calidad de respuesta? ¿Identifican la diferencia? Necesito, antes de seguir, que me digan si se dan cuenta por qué hice esa afirmación acerca de por qué la calidad era la misma. ¿Era tan mala una como la otra, tan insuficiente una como la otra? Patricia dice que sí. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces cuando ustedes tengan acaso sus propios instrumentos, pueden mirar y decir que cuanto más se desmarquen de esto que les presenté, más cerca estarán de hacer un buen instrumento. ¿Está bien? Entonces podrían decir, bueno, pero entonces ¿para qué nos muestra un instrumento horrible, malo, que de poca calidad, que no permite tomar buenas decisiones, no permite conocer cómo está funcionando el sistema cognitivo de un estudiante, cómo se explica hechos del mundo, etc.? Bueno, porque de alguna manera, como ahora les va a mostrar Sherry, el inicio, allá cuando la didáctica específica empieza a constituirse, como les contaba Martín el otro día, como disciplina autónoma, y empieza a crear sus propios marcos teóricos, el primer marco y el más expansivo, cuya esplendor duró hasta inicios de los 90, todos los 80, fue indagar sobre esto. Luego, en tanto se iba consolidando, empezaron a aprender a abordarse otras áreas como la resolución de problemas, la evaluación, el lenguaje, etc. Bueno, los primeros pasos de la didáctica de las ciencias como disciplina estuvo centrado en el análisis de lo que eran las ideas previas, y fíjense que ahora sí uso la palabra previa y no la usé antes. Esta idea de idea previa, valga la redundancia, se inicia muy tempranamente de la mano de alguien que les va a presentar Sherry ahora, y luego lo que vamos a ir viendo es cómo se fue modificando esta idea de qué es lo que había que indagar, cuando se empezó a ver que saber que un estudiante sepa un concepto decía poco respecto a las explicaciones que tienen los sujetos sobre el mundo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces un poco más adelante ya no vamos a hablar de ideas previas, no porque la etiqueta otra vez sirva, sino lo que vamos a tratar de que ustedes piensen es que ya no es tan importante que alguien sepa definir, como que alguien pueda definir, como que alguien pueda explicar para saber estar más cerca de lo que piensa un estudiante, de lo que tiene en su cabeza. ¿Hasta ahí vamos? ¿Manos? ¿No? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, entonces ahí, Sherry, todo tuyo, no sé si te dieron el host.